Buenos días, mi gente linda. De nuevo, como todos los viernes, dándole la bienvenida a una nueva entrega de tu programa Transfórmate con Lolita Suárez. Y hoy tenemos un programa muy especial, muy inusual por la parte mía particularmente, de que sea un programa donde vamos a tratar un tema muy especial para todos en este tiempo. Yo quiero invitarte a que sintonices la plataforma del Nuevo Diario TV a través de todas nuestras redes sociales, recordándote que estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, y si decidiste quedarte en tu hogar a través de Smart TV también puedes sintonizarnos. Así que te voy a dar unos segundos, no te pierdas este interesante contenido que nosotros hemos preparado para ti en esta semana, pero conéctate, llama a ese amigo, llama a esa amiga y ahora mismo ponte en sintonía con nosotros. Esta semana, en Transfórmate con Lolita Suárez, tenemos un programa especial con expertos de la política de nuestro país. Contaremos con el reconocido catedrático y politólogo, el señor Fernando Peña, el destacado politólogo, abogado y profesor Idian Medina y el analista político internacional Juan de Dios. Con ellos estaremos abordando el tema análisis político sobre las elecciones primarias de 2019. Nuestros invitados nos estarán dando las recomendaciones necesarias para realizar un voto con conciencia. Tendremos el segmento Transformando tu Sonrisa a cargo del odontólogo ortodoncista Franklin Ortega y la cápsula Transformando tu Cocina a cargo de la chef y maestra Ana María Mejía. Esto y más en Transfórmate con Lolita Suárez, viernes de 10 a 11 de la mañana por el Nuevo Diario TV. Bueno, ya sabes lo que hemos preparado para ti en esta semana y cómo está el país realmente, que todo lo que nos atañe en estos días es realmente nuestro futuro político. Y yo he querido incursionar también en hacerme parte de ese sentir de todos los dominicanos y traerle unos invitados muy especiales, de los cuales quiero que me permitan presentarle porque ya están aquí conmigo. Buenos días, señor Fernando Peña. Buenos días, ¿cómo estás, Rubén? Me honra su presencia en la mañana de hoy aquí en el programa. Decirlo en público cuesta, eso es recíproco. Ay, qué bello. Y también al señor Idian Medina, buenos días. Buenos días, una acción de doble vía, la reciprocidad del saludo. Bueno, yo soy una afortunada en el día de hoy realmente de tener estas dos personas que voy a aprender tanto de ellos realmente, porque tengo que decirle que son dos expertos, dos personas que han tenido muchos años estudiando y analizando situaciones de lo que es la política. No solamente dominicana, sino la política a nivel general. Entonces yo quiero que ustedes me permitan, para que muchos de ustedes probablemente sepan quiénes son estas dos personas tan importantes de nuestro país, pero que me permitan decirle una breve semblanza, porque no vamos a perder mucho tiempo para entrar en nuestra entrevista con ellos. Y yo le quiero decir que el catedrático, el señor Fernando Peña, es politólogo, abogado, profesor, y realmente tiene una licenciatura y una maestría en Ciencias Políticas y Sociología. Es coordinador del Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. También es profesor en la UAS, en la Escuela de Sociología y Escuela de Ciencias Políticas. Maestría en Dimensiones Económicas y Sociales de la globalización. Tengo que decir y hacer pausa porque es graduado de la Universidad del País Vasco, la Universidad Euskal Herriko Universitatea. Es así, ¿verdad? Sí, es un poco es incómodo el vasco para mí. Es muy difícil el vasco, pero realmente ustedes saben que yo tengo una parte media vasca también en la que honro y me llena de orgullo porque yo sé los exigentes que son allí. Sobre todo en la parte de estudios sociopolíticos, ante todo. Es un reconocido politólogo de nuestro país y quien lo tenemos en la mañana de hoy. Por toda una hora vamos a tener a Fernando Peña, pero también vamos a tener a Idian Medina.
quien es licenciado en Derecho, tiene un posgrado en Derecho Civil, posee 2 maestrías en Negocios y Relaciones Económicas, tanto internacionales como en Derecho Administrativo. Ha realizado más de 10 diplomados en el área de Derecho, es profesor de la Escuela de Derecho y de cátedra y de cursos especializados. Es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con un diplomado en Derecho Electoral de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y es un destacado analista política internacional, colaborador en el ámbito político de varios programas de televisión. O sea que Irian no le tiene miedo a las cámaras. Así que esto está buenísimo. Iniciamos nuestra entrevista. Ustedes ya vieron en el bumper del contenido del día de hoy que hemos escogido un tema específico donde vamos a hablar del análisis político sobre las elecciones primarias del 2019. Es un desafío. Es un gran desafío, pero yo estoy al lado de 2 expertos que realmente este va a ser un tema de debate conjuntamente con todos ustedes que están desde su casa, desde sus celulares y desde sus computadoras, que van a hacer de este programa realmente que podamos interactuar y que esas preguntas y esas inquietudes, ustedes tienen 2 grandes expertos que me acompañan en el día de hoy para enriquecer y poder tener todo ese conocimiento que ustedes necesitan antes del domingo. Así que vamos a iniciar nuestra entrevista preguntándole a nuestros invitados, a ambos, y así hacemos un foro realmente de la opinión de cada uno de ustedes, preguntándole qué hace un politólogo realmente, cuál es su función. Maestro Irian, arranque. Bueno, un politólogo naturalmente se encarga de manera natural de participar en asuntos políticos. Regularmente los politólogos practican las políticas de gabinete, hacen gerencia política, dan consejo político. Básicamente el politólogo en República Dominicana no se ha destacado por la participación activa en las políticas, sencillamente se encargan de la gerencia y de llevar a cabo los procesos a través de los consejos. Es raro que en República Dominicana un politólogo se dedique a participar como candidato de partidos políticos. Así es, se mantiene siempre al margen. Al margen de las políticas, solamente dando consejos y estableciendo algunos mecanismos. Como una parte neutral, para no parcializarse hacia un partido político. Lamentablemente, ojalá. Bueno, es una forma muy honesta, realmente. Necesariamente, pero me hubiese gustado, la República Dominicana le hubiese gustado que los políticos participaran de manera activa, no solamente organizando y haciendo política de gabinete, sino que también la practicaran. Bueno, es importante. ¿Y usted, don Fernando? Pienso que el politólogo es un cientista social. Y como cientista social concentra su estudio, su análisis, su seguimiento científico a los temas relativos al poder. En este camino, en mi caso, yo me hice politólogo después que era activista político y cuadro de izquierda revolucionaria en el país. Sí. Yo fui dirigente estudiantil toda mi vida y haberlo hecho de esa manera me hizo combinar la academia con la intervención ciudadana, porque las 3 personas que estamos en este set somos políticos los 3. Lo somos porque de alguna manera adoptamos posiciones ciudadanas. Ahora, convertir la intervención política en ciencia es materia de quienes han decidido tomar el camino de la ciencia política, que no es una ciencia residual como alguna vez se le llamó, sí. Es una ciencia concentrada en los estudios que tienen que ver con el poder político. Así y en es. nuestro caso, en mi caso particular, creo que el politólogo tiene el desafío no solo del análisis, no de la gestión para colocarse en una perspectiva puramente sistémica, porque efectivamente el politólogo que se dedica nada más a la gestión política se dedica a la reproducción del sistema. Y ocurre que el sistema tiene que ser analizado y probablemente cuestionado y cambiado. Desde luego que y sí. En este caso, para que sea democracia. Para que haya un ejercicio no solamente democrático, sino para que haya una intervención científica que no es sesgada por el hecho de que usted sea militante político o dirigente político.
probablemente candidato. Yo he sido activista político en el país desde adolescente. Y ya tengo mis tiernos 64 años. Entonces, sus tiernos 64 años, qué bello. Cuando yo asumí la decisión de ser politólogo es para darle valor de ciencia y rigor a lo que era mi compromiso y mi intervención ciudadana. Y yo creo que así lo han hecho muchos. Aquí hay muchos politólogos que han hecho de la actividad política, incluso partidaria, su forma de vida. Y han hecho incluso jugado y desempeñado funciones de Estado. Es más, muchos de los que no tomaron la ciencia política terminaron corriendo tras ella para hacerse politólogo después de haber hecho otra carrera, por la implicación que tiene y por la significación y el valor que da la ciencia política como una ciencia destinada al estudio de los problemas del poder, que es lo que está en juego precisamente en la coyuntura, que es el tema de análisis. Así es, don Fernando, y me atrevería yo a preguntarle, justamente, ¿escoge usted el País Vasco para ir a estudiar ciencias políticas o realmente lo llevó allí alguna coyuntura de vida? La oportunidad que da la UAS, con todos sus programas, que incluso que nacieron en nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Porque a mí me causó mucho impacto realmente. De mucha relación, ya nosotros llevamos eso. Pues una buena parte de nosotros está terminando incluso los cursos doctorales. Es particularmente mi caso, ¿no? Yo estoy pendiente de la presentación de mi tesis doctoral en el País Vasco, alrededor de temas que tienen mucho que ver con las discusiones que ahora desarrollamos. La UAS ofreció esa alternativa, es lo primero. Es poco la posibilidad que han tenido los académicos dominicanos para dar el salto a lo doctoral desde el propio país. Y la UAS ha hecho esa oferta, bueno. Ha hecho esa posibilidad y lo ha hecho en articulación con un programa conjunto con el País Vasco, que no solo toca la Facultad de Derecho, sino que toca la Facultad de Economía. Yo entré al programa desde mi condición de sociólogo, al programa del País Vasco. Y como tal, justamente, he hecho la maestría de referencia que tú señalabas al principio y estamos justamente avanzando para finalizar el curso doctoral. Qué bueno. Bueno, eso nos enriquece a nosotros todos como ciudadanos, tener personas capacitadas y de la altura y de la estatura del conocimiento de ustedes realmente, porque esto puede no dejarnos llevar como una manada, como si fuéramos ovejos o toros a un... Ahora es un privilegio haber encontrado el País Vasco como una oportunidad, porque la escuela vasca tiene una tradición académica y una tradición del estudio político muy especial, no solo porque el pueblo vasco ha sido un pueblo oprimido durante toda su tradición y toda su historia, y además ha sido un pueblo muy heroico y con una capacidad para producir intelectuales y pensamiento teórico trascendente. Usted sabe que usted tiene un fan ya, ¿verdad? ¿Así? Sí. No me haga creer, porque me voy aquí con el... Bueno, pues yo le voy a decir, Juan de la Rosa era un zetamurguel, ya ese es su fan número uno. Primero porque le gusta la política, segundo porque es vasco, netamente, y tercero porque entiendo que el País Vasco son personas que realmente pertenecen a un país, conforman parte de un país, pero con ideologías tan claras y tan distintas muchas veces de lo que es el resto, de lo que es España. Y yo me siento muy orgullosa. Por eso se habla del País Vasco bajo el control del Estado español. Así es. Yo me siento muy, muy feliz porque formo parte también de ellos. Me siento ser parte de ellos. Soy media vasca también. Entonces, ya usted sabe. Pero vamos a continuar con nuestra entrevista, porque hay mucha gente conectada ya preguntándose sobre este tema. Y yo quiero que ustedes ambos me puedan dar una idea de cuáles transformaciones podrían identificar en esta última década que se hayan dado en la política. ¿Cuáles son esos cambios que podríamos señalar a la población dominicana? Mira, yo pienso que es un tema importantísimo de estudio, porque en la República Dominicana lo que ha ocurrido con la política en los últimos 20, 30 años, justamente es acelerar su perversión. Wow. Y porque al mismo tiempo de acelerar su perversión, el Estado, la clase dominante, el poder político, oligárquico Mire, esa es su cámara, don Fernando. de este país, se dedicó justamente a garantizar, producir un estado de anomia social, por completo, de apoliticidad.
de alejamiento del ciudadano y la ciudadana de la vida política. Y al producirse el alejamiento de la vida política de la gente, aumenta la capacidad de los grupos oligárquicos, de los grupos dominantes, de manipular su conciencia, de alienarlo y de establecer como rigor para el ejercicio político, más que la práctica de la política como la asumía Juan Pablo Duarte, como un mecanismo de adocenamiento. Y de egocentrismo. Podríamos decir que estamos en un momento o en una década donde podríamos decir que tenemos carencia de liderazgos a nivel políticos en el país. El liderazgo político de la República Dominicana, liderazgo neto. Yo entiendo que sí. Murió y fue llevado a la tumba en 3 ataúdes. El de Juan Bosch, el doctor José Francisco Peña Gómez, el más trascendente de los líderes liberales y democráticos del país, y el doctor Joaquín Balaguer, la tradición, la crema de la élite oligárquica trujillista en la República Dominicana. Sí. Ese liderazgo intentó ser llenado por el propio Balaguer en vida cuando le levantó los brazos a Leonel Fernández. Así y terminó muriendo, de hecho, Balaguer con 3 partidos que lo convirtieron en héroe de la democracia en el Congreso Nacional, cuando lo declararon padre de la democracia. Así en el Congreso. Ese Balaguer, que se murió con 3 partidos, envenenó el sistema político y aseguró el proceso de clientelización del Partido de la Liberación Dominicana, que lo ha llevado a un punto tal que lo convirtió no solo en una franquicia más del sistema político, sino lo que lo permitió hasta el extremo de constituirlo en la única mafia política que ha podido encabezar el Estado dominicano y convertirse en grupo económico a partir del usufructo y del despilfarro del patrimonio y la riqueza del Estado. Bueno, ¿creen ustedes que se necesita poseer un candidato para conectar con la gente del pueblo dominicano? Nosotros entendemos de manera particular que a pesar de que lo del liderazgo mesiánico que se verificaba en el doctor Joaquín Balaguer, en el doctor José Francisco Peña Gómez y en el profesor Juan Bosch, creo que el doctor Leonel Fernández en un momento determinado acaparó el liderazgo de la República Dominicana y más adelante lo hizo el licenciado Danilo Medina. Un líder, una persona que tiene poder de convocatoria, que tiene posibilidad de persuadir, de incitar a llevar a cabo acciones a través de la persuasión. Y si bien es cierto, no alcanzaron los niveles que tuvieron esos líderes, avanzaron de manera singular. La sociedad dominicana está por ver en el proceso de transformación política que precisamente creo que ahora, luego de estas elecciones, se va a observar. La República Dominicana va a salir de varios líderes o de varios políticos y vienen liderazgo nuevo que nosotros estamos a la espera, y yo creo que la República Dominicana tiene esperanza de que en un futuro temprano o más o menos mediano pudiéramos reemplazar los liderazgos que teníamos. ¿Realmente entienden ustedes que los dominicanos estamos buscando un cambio de gobernantes en el país, que de verdad necesitamos un cambio, a eso que le llaman sangre nueva? Saben que lo que plantea Idian conecta con esta pregunta, porque yo, diferente a Idian, opino que ni Leonel Fernández, ni Danilo Medina, ni Hipólito Medina, ni Abinader, ni Miguel Vargas son los líderes en la sociedad dominicana que sustituyen o que trascienden o que equiparan siquiera el liderazgo histórico de la clase política dominicana. No, ese liderazgo fue colocado en la tierra en 3 ataúdes. ¿Qué pasó? Este país intentó vivir... Pero entonces no podemos tener la esperanza y albergar la esperanza de que realmente sí hay alguien que pueda levantarse en ese liderazgo político, porque si ya lo tenemos como ya difuntos, entonces... No, pero ahí voy. Lo que quiero decir es que esta gente, porque juegan funciones políticas y tienen liderazgos. El problema es que el liderazgo trascendente de este país intentó ser sustituido justamente, como decía ahorita, cuando
Balaguer le levanta los brazos a él. Sin embargo, eso termina en un atolladero tal que 8 o 12 años después, ¿en qué situación concluye ese liderazgo? Ese liderazgo no terminó en la cárcel por pulgadas y en niveles de cuestionamiento que le impidieron remontar hasta el día de hoy. Y ese remonte que ha hecho lo hace precisamente en el marco de la crisis del sistema de partidos. Una cosa es que Leonel sea el líder en el PLD, que es un partido que habrá que establecer cuál es la calidad de la mayoría que ha representado en el país, sobre todo en un país que sus últimas elecciones terminaron en San Juan de la Maguana con más votos por el senador que votantes en la provincia, ¿no? Entonces, la realidad es que don Fernando, yo le dije que este programa era de él. Sí, no, pero la realidad es que ese liderazgo de estas personas es un liderazgo de partido. Por tanto, es un liderazgo de gestiones políticas partidarias. Incluso, en el caso del PLD, son 2 de los liderazgos mencionados, que incluso refería el maestro, pero que ahora mismo están expresando la crisis más profunda de todo el sistema partidario del país, que es la crisis del PLD. Entonces, lo que pasa es que la sociedad dominicana está en un momento de transición política y no ha podido cuajar ese liderazgo. Yo quiero hacerle una pregunta a Idian. Idian, ¿es la política hoy en día la antesala del poder? Siempre ha sido la antesala del poder. ¿Por qué? Porque el egocentrismo, el poderío de tener el control de de todo nos da ese poder, o porque realmente tenemos como condición mirar y trabajar un país en desarrollo, porque todo el gobernante siempre tiene que desarrollar y potencializar esa nación. Es así, porque prácticamente cuando una persona se dedica a hacer cualquier otro tipo de actividad empresarial, actividad eclesiástica, regularmente termina siendo político. O sea que aún los eclesiásticos terminan siendo políticos. No, pero entonces, señores, búsquenme agua. Es que la política es la galería, la antesala, la sala, la cocina, las habitaciones y el patio de la casa. La política es todo. O sea, la política no es antesala de nadie. Es que toda relación de poder, toda intervención institucional, toda práctica social de gobierno o de lo que sea, es práctica política. No hay cosa más política. Lo que está más cerca de Dios es el jefe, dice la tradición popular dominicana. Ay, pero no como hace 30 años atrás que decía, había un eslogan. Sí, pero es para ponerlo en función, don Fernando, en función de las alturas. ¿Usted se recuerda de ese eslogan? Así es, pero yo no estaba, yo no había nacido, pero habían varios eslogans. ¿Cuál fue usted más o menos impacto? No, porque la historia data y nos informa realmente. Sí, pero lo cierto es que la cúpula de el poder permanente en el país está constituido no solo por quienes ejercen la política formal e institucional, por los grupos empresariales y por la cúpula de las iglesias, y particularmente de la católica. Este es un país laico, de constitución abierta, que tiene todavía un convenio con el Vaticano. Sí. Todavía tenemos un convenio con el Vaticano. Entonces, eso te quiere decir que que el grupo dominante de la iglesia, que la cúpula de la iglesia es parte de la cúpula del poder permanente. Bueno, pero estamos en la iglesia, señores, y ya ahora yo voy a entrar a materia pesada, porque aquí incluso hemos decidido el día de hoy hacer un programa especial donde hemos incluso dejado algunos segmentos para aprovechar el tiempo con ustedes al máximo. Y yo quiero que cada uno me dé una respuesta desde su conocimiento. ¿Por qué creen ustedes que no se dio la reelección del presidente Danilo Medina? Bueno, en la República Dominicana sucede que a veces los ciudadanos se cansan de los partidos políticos y de las personas que dirigen las cosas públicas. Entonces buscan... ¿A eso le podríamos interpretar desencanto? No, porque siempre la gente tiene una esperanza, y la esperanza siempre se observa en expectativa. Aunque usted tenga algunos problemas resueltos, usted entiende que
debe venir otra persona que le va a ayudar a resolver de manera definitiva. Y entonces siempre se busca una alternativa para verificar la posibilidad de usted poder resolver de manera definitiva. En el caso de la especie, había una dificultad constitucional que, a pesar de que se hiciera un esfuerzo por romper esa imposibilidad, parece que la sociedad se impuso y decidió que el licenciado Danilo Medina descansara un poco y pudiera retornar al poder en otra ocasión. ¿Y usted qué me dice, don Fernando? 3 factores pienso que influyeron en esto. El número 1 es las condiciones geopolíticas en que se ubica la República Dominicana. Como está el Caribe y como está América Latina frente a la política de control y de dominación de los Estados Unidos, la República Dominicana juega un papel clave en el área del Caribe. Y en este país lo menos que puede apostar la lógica de dominación del imperio norteamericano es a la ingobernabilidad, a la desestabilización interna, con el peligro que tiene la República Dominicana de tener una situación tan especial en la crisis haitiana, por un lado, y por otro lado, tener por primera vez en décadas al pueblo de Puerto Rico movilizado al punto que se llevó gobiernos, y a Cuba resistiendo y la condición de Venezuela cambiando. Los Estados Unidos no podían jugar a la ingobernabilidad en la República Dominicana. La reelección de Danilo fracturaba no solo, de manera directa, fracturaba la Constitución. Fracturaba no solo la Constitución, las leyes y la posibilidad de reforma, todo eso es asunto de segundo grado. El problema es político de fondo y de poder, de estabilidad del país. Y ese elemento implicaba que la reelección tomaba al PLD fracturado en 2, y la posibilidad de la conformación de un frente tan grande contra la reelección que creara una realidad de ingobernabilidad, porque obligara al gobierno a lo que está obligado hoy el gobierno de Danilo Medina, después de la participación del presidente en el día de ayer en el acto de cierre de campaña de González. Así es. Esa realidad obligaba ¿a qué? A evitar el asunto. Entonces pactaron la reelección. Entonces la reelección está en proceso. ¿Cuáles son las caras de la reelección actualmente? Porque aquí se quiere engañar al pueblo dominicano y a los ciudadanos con eufemismo. Gonzalo es Danilo. Por tanto es el danilismo sin Danilo. Eso es así. Y segundo, no solo es el danilismo sin Danilo, sino que además es el pacto para evitar la fractura anticipada del Partido de la Liberación Dominicana, que es casi evidente que saldrá fracturado de forma definitiva de la convención del pasado mañana. Yo quiero que usted me diga rápidamente ahí, conectando con esa respuesta suya, ¿usted entiende que es una percepción errónea o realmente sí va a existir una división política en el PLD? Existe la división. Ya está fracturada. Porque es que esa división, y es el último elemento que yo decía que intervienen en la no reelección, ¿qué es lo que ocurre? El danilismo no puede darse el lujo de ceder el poder. Porque ceder el poder al danilismo, después de lo que ha pasado en este país, no solo de movilización durante 3 años, el país vestido de verde, bajo la bandera de Marcha Verde, contra el sistema político, contra los partidos de todos los colores, incluyendo hasta de sectores de las izquierdas. Esa gran expresión política del pueblo dominicano impuso como tema de campaña fundamental hoy el tema de la corrupción y la impunidad. Sin embargo, ese fenómeno se dio en una situación tal en el que el gobierno tenía que concluir que tenía que permanecer en el poder, porque si no, entonces viene a pasar en la República Dominicana lo que ha pasado en todos los países que están envueltos en el caso de Odebrecht y en los grandes temas de corrupción. Aquí no hay de hecho ni un solo preso. Los 3 símbolos que están supuestamente detenidos ni responden al aspecto fundamental del problema, ni responden a la totalidad de lo que eso significa. Así es. Entonces, ¿qué va a pasar? Que uno de los 2 sectores del PLD, corrupción anterior del gobierno del presidente Leonel Fernández, y corrupción magnificada, no solo en el caso de los gobiernos de Danilo Medina, obliga a que hay que entregar presas de la República Dominicana. Y ustedes entienden... El que no tiene el gobierno probablemente termina con camisas de raya en las cárceles. Pero existe en el país actualmente, podríamos decir que existe un partido real de oposición al PLD.
que ¿Tú opinas? Al problema- Yo creo que aquí hay sí. oposición política, aunque Sí. la oposición tradicional no sirva para muchas y cosas. Al después que problema me de la- contesten estas preguntas, nos vamos a ir a las preguntas que tenemos de nuestras personas que están conectadas, esperando hacerle estas preguntas a ustedes directamente. Pero contéstenme, ¿entienden ustedes, les repito la pregunta, que existe un partido real que está haciendo oposición al PLD? Bueno, en principio, con relación a lo que señalaba el maestro, la repostulación se le buscó una salida con Gonzalo Castillo, pero eso no significa en modo alguno que se haya pactado la gobernanza, o sea que Gonzalo Castillo tendrá que ser el presidente. También el profesor Leonel Fernández es un candidato que tiene muchas potencialidades. Ambos se están discutiendo la posibilidad de llegar a la dirección de la cosa pública. En ese sentido, nosotros entendemos que, si bien es cierto que se dio esa salida, entiendo de manera muy particular que no se plantea en el PLD la figura de la división. Lo que hay hasta ahora es una acción política de cada uno de los candidatos y llevan a cabo pronunciamientos, usan algunas figuras, pero se entiende que una vez se decida cuál es el candidato que va que va a representar el Partido de la Liberación Dominicana, todos irán con ese solo candidato. ¿Por qué sucede eso? Porque el partido no es Leonel y el partido no es Danilo Medina, Así tampoco es. Gonzalo Castillo. Ajá. Hay una gran cantidad de personas que pudieran observar alguna peligrosidad en caso de que gane un partido contrario. Y esos son las bases del partido y los demás miembros del partido que están en la dirección de la cosa pública, que van a hacer un esfuerzo porque el partido se reunifique. Porque ellos, entiendo, a mi juicio, que sería naturalmente mejor o Gonzalo o Leonel que Abinader. Bueno, ahora se nos une en este panel tan interesante el señor Juan de Dios, analista político internacional también, que les damos la bienvenida. Buenos días, Juan de Dios. Buenos días, muchas gracias. Es un placer venir a este programa, a este elenco, a participar con personas capacitadas y que conocen el tema político nacional. Y creo que es una labor patriótica que ustedes están haciendo, que el país se lo va a agradecer. Educacional, sobre todo, poder educar desde el conocimiento de ustedes, porque realmente los años y la experiencia de ustedes y la sabiduría lo dan los años. A veces. Y ciertamente yo he aprendido muchísimo en este pequeño tiempo que tengo ya con ustedes y los que nos falta. Pero ahora tenemos, Juan de Dios, nuestras redes que están conectadas para que le hagan sus preguntas a todos ustedes, porque esta es una televisión que no conoce fronteras y tenemos personas tanto del país como fuera del país conectada e interesada por cada una de esta situación que el país está viviendo hasta este domingo, justamente. Tenemos a Martina Báez. Gracias, Martina, por tu sintonía, que nos dice, ¿a qué se debe que las primarias del PRM no están sonando, solo el PLD suena? Bueno, maestro, yo... Esto es un panel Mira, abierto. nosotros entendemos que desde hace un tiempo a la fecha, prácticamente 12 meses o más, el Partido de la Liberación Dominicana ha acaparado la atención y el PRM solamente se ha quedado como al acecho y no ha sacado la cabeza. Entonces también el PLD tiene la ventaja de que sus primarias son abiertas. Al ser abiertas, entonces se observa más interés en la participación. Las primarias del PRM son cerradas y solamente votarán los militantes de ese partido. Y en ese sentido nosotros entendemos que por ahí, salvo las excepciones que pudieran observar los demás compañeros, los maestros, por ahí es que está la ventaja del sonido de la primaria solamente del PLD y no del PRM. No, maestro. Él no está de acuerdo. No, maestro, usted sabe y el país conoce, y el mundo es testigo ya, de que el PLD ha empeñado el promedio de 5.000 millones de pesos, nada más manipulando medios de comunicación. Bueno, anualmente. Usted está dando una cifra No lo digo yo, está escrita. majestuosa. Sí, pero lo que yo estoy diciendo está escrito y está denunciado y probado.
comprando medios de comunicación, a pesar de que el Estado dominicano, el Estado no, el gobierno, controla todos los medios que quedaron y que heredaron del caso de Van Inter. Y los ha puesto en manos de sus cuadros, de su gente o de sus serviles. Don Fernando, entonces podríamos decir que el Pero gobierno... déjame terminarte la respuesta, porque es clave esto, es la pregunta de Martina Báez. De Martina, está referida a por qué se ve el PLD y no el PRM. Es que el PLD se encargó de montar el secuestro completo, no solo de las instituciones públicas que las tiene bajo su absoluto control, a fuerza de dinero, sino que se empeñó en limitar la capacidad de los otros para expresarse y para llegar. Está altamente demostrado lo que ha pasado con todos los periodistas que han reprimido, que han votado de su centro de trabajo, que le han impedido seguir con sus programas, que han sido castigados, y los que están bajo presión en distintos medios de comunicación. Eso es público en el país. Y además de eso, está... O sea que hay entonces podríamos decir, don Fernando, para yo entenderlo mejor, probablemente, que incluso no hay esa libertad de expresión no la hay. Que antes se confiaba y se exponía públicamente, de que nosotros los dominicanos teníamos una libertad de expresión. Aquí hay libertad conquistada, pero aquí hay un nivel de contrición de esa libertad y de represión sobre ella y de castigo a quienes se atreven. Wow. Así es, y lo ha impuesto el PLD invirtiendo, y ese es un número que no lo puede negar nadie, alrededor de 5.000 millones de pesos por año durante 2 décadas aproximadamente, que tiene casi controlando el gobierno dominicano. Y no solo eso, si lo que está pasando en la República Dominicana alrededor de este tema tiene que ver también con un problema de capacidad de inversión. ¿Quién ha robado en este país? ¿Y quién se ha hecho de los recursos del Estado? Aquí no hay un robo que cueste menos de 500 millones de pesos. Ay, Jesucristo. No lo hay. Ay, y no hay Jesucristo. nadie en la cárcel. Y eso lo tiene la mafia que controla, porque no todo el mundo es igual en la dirección del PLD. Producción, ¿y qué tú has hecho, por favor? No es eso. Pero la mafia que controla... Tú me has hecho un panel aquí La increíble. mafia que controla el Estado dominicano desde el gobierno ha desarrollado la corrupción más grande de la República Dominicana, pero solamente en Punta Catalina se han robado alrededor de 1.500 millones de dólares, y por eso precisamente, no lo digo yo, es que ODB confiesa que hubo soborno, que hubo sobrevaluaciones. ¿Dónde están los dueños de ese dinero? ¿Qué costó? El control del PLD le costó al grupo de Danilo los primeros recursos que salieron de Odebrecht, y eso se denunció durante toda la discusión del pacto eléctrico. Lo que pasa es que aquí hay gente que no quiere tener memoria. Entonces el PLD es un grupo que ha competido y compite hoy con los principales grupos económicos de este país en riqueza. Entonces usted entiende que el pueblo dominicano, desde su ignorancia, simplemente se ha adaptado a esta situación. No, y ese es otro tema. Yo lo que estoy es poniendo de relieve por qué no se ve el PRM. De cada 100 pesos invertidos en campaña, 90 los puede invertir el PLD y 10 los otros, incluyendo el PRM. Eso no lo digo yo, eso está en los diarios de este país ahora, en esta semana. Entonces, cuando tú ves una desigualdad de ese tipo, entonces es verdad que tiene que verse menos, uno. Pero hay otra cosa, es que esto es parte de un guión, aquí hay un diseño orientado a impactar la República Dominicana y la conciencia colectiva después de lo que pasó en los últimos 3 años con el 97% de la población en la calle, interesada no solo por la corrupción, sino planteando el tema de la impunidad que plantea el cuestionamiento del poder. Después de esos 3 años, había que impactar de nuevo esta sociedad. ¿Y cómo lo hicieron? Utilizando no solo los recursos de los medios de comunicación, sino potenciando el clientelismo. Este es un gobierno que tiene 1 millón y pico de gente con tarjeta, otro 1 millón con subsidios, más todas las cartas, los cupones, las cosas, usando los recursos del Estado para eso, en obra de supuesto bienestar social, cuando efectivamente la pobreza en la República Dominicana no se ha reducido. Y cuando usted ve la clase media, aquí no hay clase media ya, profesor, aquí hay la clase media es clase 1 cuarto, 1 octavo y 1 16, de tanto que dan partido en términos de sus condiciones de vida, de sus expectativas de vida, de sus esperanzas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que este esfuerzo del pueblo
por cambiar la cosa y por rechazar esas condiciones de vida, no ha encontrado el cauce. El cauce lo comenzó a tener en un movimiento como Marcha Verde, pero eso ha sido interrumpido por el proceso electoral, que es una imposición constitucional en la institucionalidad dominicana. Entonces, ahora estamos en un momento donde los partidos tienen que verse pequeños, y entonces no ha existido la voluntad suficiente y la audacia suficiente para captar todo ese descontento de una oposición que con un PRM, que es el grupo más grande de la oposición, que podría estar a la cabeza, han sido incapaces de construir un frente que derrote efectivamente también la maniobra electoral. Ahora, lo que va a pasar el domingo puede cambiar las cosas. Totalmente. ¿Sabes por qué? Porque si aquí hay un tollo, y quiero usar esa palabra para que el pueblo lo entienda, el domingo, a propósito de que no den los resultados que se esperan desde el poder, que salga mucho más cuestionada la Junta, eso barre y se lleva probablemente las elecciones de medio término, y aquí se va a discutir después de eso, probablemente, si esos resultados no son exactamente convenientes a la lógica del sistema, se va a discutir si las elecciones del año que viene son solo una o siguen siendo dos. Seguro. Wow. ¿Por qué? Porque es compleja la situación actual. Sí. Lo otro es ser cándido para ver el acontecimiento, el acontecer político. Y la política no es un problema ni de periódico ni de consigna, es un problema de realidades. La política se nutre de realidades. Y de verdades. Así es. Tenemos más preguntas en las redes sociales, don Fernando, que quiero que Juan de Dios también se incorpore y Hazel también nos ayude, porque queremos que participen todos y que cada uno en este corto tiempo podamos tener una visión del conocimiento de cada uno. Dice Sol de Vida RD, dice: ¿qué de especial tiene Gonzalo Castillo que Danilo lo eligió como candidato? Wow, pero esto ha sido un programa que esto es como dinamita pura. Bueno, díganme. Sí, bueno, con relación a esta pregunta, yo pienso de que de especial él no tiene nada. Ahora, sí, él es el hombre de mayor confianza que tiene el presidente de la República. Por tal razón lo escogió para representarlo en una primaria. Y de manera que pienso de que el hombre, a pesar de que fue escogido por el presidente, no es el hombre que está preparado para ir a una batalla. Pero de todo modo, yo pienso de que la República Dominicana tendrá la opción de escoger a este candidato que escogió el danilismo, que es una lucha entre el lionelismo y el danilismo. No es Gonzalo ni Lionel, es Danilo contra Lionel. Y con relación a la otra pregunta, yo pienso de que la primaria del PLD y el PRM, dentro de eso, de que la primaria de un partido oficial, un partido que está en el poder, no importa que es cerrada o es abierta, como quiera va a generar expectativas. Y a pesar de que lo que plantea el maestro aquí, que es fundamental que el control de los medios de comunicación. Pero no existe un país del mundo en el día de hoy donde las primarias simultáneas se hacen cerradas y abiertas. O de lo que me explico, de que si las primarias se deciden hacer, se hacen cerradas todas o se hacen abiertas. Del caso nosotros podemos mencionar Verbigracia Bolivia, todas son cerradas. Verbigracia Argentina, todas son abiertas. De modo que resulta tan difícil, tan complejo tener una primaria donde tú vas a tener un partido, una va a ir abierta y otra va a ir cerrada. Así es. Vamos a ver, bueno, Sol de Vida, ¿qué otras preguntas tenemos en las redes sociales? No, pero yo quiero decir... perdón, sí, dígame, no, don Fernando. Sí, él tiene un atractivo. Él tiene un atractivo. Sí, que él es la principal alcancía Ay, y el de más lealtad al presidente de la República. Bueno, yo me voy a parar de aquí. Bueno, no es la principal alcancía, no lo digo yo. La denuncia de Marino Zapete, poniendo en evidencia el juego que hay entre el Procurador General de la República, él y un familiar para obtener recursos del Estado. Recursos del Estado, vía contrato demostrado con documentos. Y eso le ha costado a Marino lo que le ha costado, es una evidencia de eso. Yo no sé si a ti te contaré el programa, pero es así. No, yo soy coach. Correcto. Y yo estoy haciendo un programa educativo totalmente para todo aquel votante que va a votar el domingo, para que tenga una conciencia clara, porque ciertamente yo desde mi juicio y desde mi criterio yo tengo mi elección hecha, obviamente, pero yo necesitaba que este programa fuera un programa con expertos como ustedes que conocen la materia y que puedan ayudar a tener una visión clara y desde un aspecto politólogo que pueda informarle a aquellos jóvenes, porque
tenemos que saber que la mayor parte de estas votaciones también son jóvenes. Así es. Sí, Y no podemos dejarlo en una ignorancia política por su juventud, por el desconocimiento, y yo he querido doctrinarme de la capacidad de ustedes para todos ellos como Gonzalo, políticos. pero Porque mi es- programa es un programa de coaching, de empoderamiento, de desarrollo, de desenvolvimiento, de capacidad, de capacitación, ciertamente. Y esto es parte de la capacitación. Y yo te agradezco por eso para la nosotros, oportunidad. El 18%. Porque si nosotros no somos capaces de llevar el mensaje directo a la gente, Claro. entonces la cosa no funciona. Yo podría perfectamente decir las cosas en otros términos que me situarían a mí en lo personal y me aumentarían, me hipertrofiarían el ego en lo personal, yo Ajá. privando en que soy un experto tanto que ni me entienden. No, Ajá. yo prefiero Hablar llano, un lenguaje hablar llano llano. directo para que la gente lo entienda. Cuando yo debo decir usufructo irregular de los recursos del Estado, yo no robo. Es que los Para que tiempos la han gente cambiado, entienda. don Fernando, no solamente en la política, en todo. Ciertamente ya este lenguaje rebuscado y ese perfeccionismo, la gente le teme porque no lo ve real, no lo palpa como algo cierto. Y esto es así, por eso yo hago televisión, porque yo soy una mujer espontánea, yo digo lo que tengo que decir, justamente. Y el usted hablar con esa facilidad y con esa soltura de que el pueblo, de que la gente lo capta, eso la gente le llega. Y además yo cada palabra, y lo digo con responsabilidad, cada palabra que digo y cada afirmación que hago, la sustento con números y con documentos. Yo vivo estudiando esta realidad, ustedes, mis colegas lo saben, y conozco este país porque he vivido y vivo la política. Además yo soy un hombre de izquierda, claro, yo no me escondo, yo no soy neutro. Ahora yo intento ser objetivo y además responder a la verdad. Si yo le dije que son 5.000 millones de pesos en propaganda y manipulando medios de comunicación, efectivamente yo puedo documentar eso y decir que hay datos. Y si yo le digo que de Odebrecht pasó eso porque hemos estudiado el tema de Odebrecht, y si le digo lo del sistema político es porque yo estudio el sistema político, porque soy parte de él, igual que somos todos y todas quienes nos interesamos en la política. Ahora, al pueblo dominicano hay que hablarle claro, porque si no, un pueblo que no conoce su historia está condenado A repetirla muchas Nosotros estamos veces. camino al trujillismo por la vía del y la danilismo. ignorancia es la madre de todos los errores. hay un- Tenemos varias entrevistas. tenemos más hay un preguntas en libro. las redes, tenemos más preguntas. Vamos, Juan de Dios, contigo ahora. Vamos a ver qué pregunta tenemos. Tenemos al ingeniero Alejandro Valdés. Gracias, Alejandro, por estar en sintonía. Dice, ¿qué les pareció el discurso que dio Gonzalo Castillo anoche? Yo no tuve la oportunidad de verlo. Sí, yo lo vi. En cuanto al discurso, fue un discurso muy orquestado a un pueblo donde se va a abocar a unos comicios el próximo domingo, donde el hombre dio un discurso para captar el voto joven y el voto donde la sociedad que está desencantada de un sistema político, donde él demuestra que es una cara nueva. Yo en particular creo que es un buen discurso para captar a la sociedad dominicana. En cuanto a los aspectos de ese discurso, donde él plantea de que él no es de que el voto que se va a ejecutar es un voto del danilismo, donde él plantea de que el liderazgo que hay en el PLD es un liderazgo que lo domina el sector de Danilo. Bueno. Sí, una continuidad. Su discurso lo que plantea de manera clara es una continuidad del danilismo. Correcto. Un danilismo que, independientemente de cualquier observación que se haya determinado hasta ahora, tiene un porcentaje considerable de una evaluación favorable, que tal vez con relación al propio Danilo, si hubiese sido Danilo el candidato frente a Leonel Fernández, la situación quizá hubiera tenido una diferencia abismal. Sin embargo, como es Danilo, como es Gonzalo y Leonel, habrá que ver. Las encuestas dan a Danilo por encima del PLD siempre, Siempre. desde el principio. Perdón, repítame eso. Las encuestas siempre han dado de preferencia y de Pero buena dice que actitud. tiene un 8%, No, Gonzalo. No, yo dije a Danilo. Danilo. Siempre Ah, dan a mira. Danilo por encima del PLD Ujú. cuando lo manejan. Ujú. Porque siempre se hace esa separación. Las encuestas se inducen. Y usted pregunta lo que quiere y Ujú. consigue el resultado que le interesa. Ujú. Entonces,
Eso ha pasado aquí. Incluso aquí la mayoría de las encuestas han sido encuestas, y ellos lo dicen los mismos encuestadores, encuestas de percepción para posicionamientos, que no es lo mismo que la encuesta boca de urna, que no es la encuesta final de estudio que se hace para ver efectivamente lo que va a pasar. Esas empezaron a publicar supuestamente ayer y todo el mundo, o ayer, antes de ayer, y todo el mundo sabe que cada quien publicó como la suya, como si estuviéramos en el mismo caballo. Ahora Danilo y los candidatos presidentes, en este caso, se colocan por encima de su partido. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cuando usted toma entonces a Danilo, a Gonzalo Castillo, usted ve que el presidente de la República, cuando habló ayer, el minuto y medio que habló, lo que dijo fue, él no me necesita porque el otro, su rival, nunca le mencionó el nombre a Leonel Fernández, nunca, dijo el rival de Gonzalo. El rival de Gonzalo le llevaba 20, ahora después a la semana le llevaba 4 menos, a los 10 días le llevaba tanto, al mes ya estaban técnicamente empate porque solamente eran 4 y ahora mismo ya Gonzalo está encima por 12, qué sé yo cuánto fue 15. Por 15. Entonces si ya está encima por 15, él no me necesitaba. Yo lo que vine a decir que yo también voy a votar por él porque él es la sangre nueva. Entonces el discurso de Gonzalo se mete en las 3 barbaridades en que se meten todos estos políticos dueños de este estado de corruptela que ha instalado en este país. Número 1 fue un discurso clientelista. Correcto. Hay que ponerle nombre a las cosas, Juan de Dios, por Dios. El discurso de Danilo fue un discurso de Danilo a través de Gonzalo. Fue un discurso clientelista, fue ofreciendo. Incluso toda la propaganda, la principal propaganda de él en medios de comunicación, en radio, televisión y periódico, que dice, ese es un hombre que está cerca de ti, es un hombre bueno que te apoya, es un hombre que te va a dar, que te puede dar. O sea, es planteando el elemento clientelar y la compra, ¿no?, para el secuestro de la conciencia con la persona. Y la abundancia de la propaganda hecha sobre Gonzalo es porque busca lo que en ciencia política conocemos y se trata en publicidad como la proximidad. Convirtieron a Gonzalo, que era un desconocido hasta en su casa, y en muchos países, yo iba a la UNED y lo conocí en estos días. Ellos pudieron haber dicho eso mismo de Leonel cuando el difunto Joaquín Balaguer le levantó la mano. Pero así fue. No, pero así fue, aunque Leonel ellos pudieron utilizar esa parte y decir, pero Joaquín Balaguer le levantó la mano a Leonel. Sí, pero fue exactamente, es el mismo proceso. ¿Qué es lo que ocurre? Que la República Dominicana es diferente. Y yo le voy a decir acá, vuelvo a reiterarlo, y aquí no quieren hacer el análisis, pero lo van a tener que hacer después. Después de Marcha Verde, el análisis político tiene que ser diferente. Porque un pueblo que se expresó al margen del partidismo contra todo el sistema político y contra la impunidad, y no lo quieren tomar en cuenta. Cuando eso le vuelva a salir, como le salió hace 3 meses en Santiago, se van a dar cuenta, con un pueblo en las calles, rebelado contra toda esta porquería. Entonces, ahora a Leonel le fue lo mismo. No se olvide usted que el PLD ha construido 2 repúblicas dominicanas. Aquí hay una República Dominicana a través de este micrófono y de esa camarita que me está enfocando. Hay una República Dominicana hija de la telegenia, hija de la construcción artificial en redes y en medios de comunicación, y una República Dominicana real. En la República Dominicana aparente, como tú dices, Idian, el PLD está bien, van a elegir un candidato y eso no se va a dividir. En la realidad, todo el mundo sabe que eso no lo arregla nadie. Ahora te quieren vender eso, y Danilo ha sabido manejar la cosa. Por eso hubo que pactar el tema de la reelección. Eso es un pacto, aunque no se hayan sentado a firmar un documento. Pero es un pacto, claro. Claro, y fueron llevándolo, y terminaron todos los candidatos de Danilo apoyando a Gonzalo, y terminaron los restos que no se fueron ahí teniendo una doble posición. Entonces el del Congreso, ¿cómo se llama? Pérez, manda a la mujer para que sea la que diga cuál es la actitud de él. Pero él no se atreve, porque nadie juega con el poder. No te olvides que Danilo dijo, me derrotó el poder. ¿Y ahora quién va a derrotar a Leonel? ¿No es el mismo poder? Bueno, ¿es el mismo poder? Tenemos a Argenis Alcántara en las redes sociales y dice, ¿cómo usted ve la candidatura de Ramfis? ¿Y esa candidatura? Yo paso, eso no lo veo. Bueno, pasa la página. No, pero vamos a preguntarle cómo usted... Bueno, pero en cuanto para hablar de esa candidatura, yo creo que lo primero es que hay que buscar la información de que si él puede optar por una candidatura. Bueno, yo leí en la prensa que él decía que el domingo, en los comicios del domingo, él iba a enseñar el aplastamiento de
de los otros candidatos realmente, o sea, salió en la prensa. Bueno, todavía yo no he visto un comunicado ni de la Junta ni de él diciendo que él podía aspirar, porque la Constitución de la República detalla de manera muy clara en su artículo 20 de la doble nacionalidad y dice que hay que haber renunciado a unas 10 años de anticipación y estar en su pleno derechos civiles y políticos. Yo no sé si él renunció a esa nacionalidad de Estados Unidos porque él es norteamericano y él es dominicano también por jus sanguinis, de modo que pienso de que esa candidatura no está seguro todavía. Bueno, debe habilitarse entonces. Bueno, seguimos entonces con las preguntas de las redes. Tenemos, bueno, tenía una, ahora tengo otra. Nos vamos con Esmeralda Pérez Ramírez. Entonces dice, Gonzalo y Abinader no tienen ninguna gracia. Sería una elección muy aburrida con esos dos candidatos. Bueno, Esmeralda. Se quiere icónico y el Bueno, Esmeralda está dando su voto públicamente, entonces. Sí, tenemos sí, a María Ramírez. Dice, Leonelita. ¿a qué se debe esa campaña masiva de Gonzalo? Me sale en todos los lados, o sea, de la sopa. yo creo que a mí me llamó mucho la atención, ciertamente iba por una avenida y fue para mí impactante. Dentro de los años que tengo viendo diferentes tiempos de elecciones, nunca había visto un caso igual. Y eran más de 7 vallas, una al lado de la otra, realmente con el mismo candidato. ¿Sabe qué se fija? Yo decía, Se fija el tema del poder. es Si la primero tiene cantidad, dinero, tiene poder. porque el poner una o dos es suficiente para tener la imagen que tú quieres vender. Pero tú no eres público blanco de esa campaña. Es determinados fragmentos de la... Pues eso se estudia. Eso se estudia no solo mercadológicamente, Sí, sí, eso es en toda... Y toda la lógica neurológicamente y científicamente una estrategia. tiene una estrategia en el mensaje y en el comando que estás enviando a esas personas. Yo imparto opinión. Pero a mí me llenó de impacto, o sea, para mí fue impactante porque yo decía, óyeme, aunque nosotros seamos un país tercermundista, como somos, y una ciudad como la que somos, o sea, esto no se ve en ningún lugar del mundo. En ciencia política yo imparto opinión pública. Pero hay que tener cuidado, política. porque he escuchado a muchas personas Incluso, que han reaccionado de una forma negativa. Eso manda un mensaje, dinero, poder. Pero claro, además que está bien dirigido. El expresidente Leonel Fernández dijo hace 2 días, vamos a ver si el pueblo vence a papeleta, haciendo alusión a eso mismo, Sí. de que si el dinero se va a imponer entre la fuerza del pueblo. No, y el presidente Leonel Fernández sabe de eso, primero porque es un comunicador, segundo, hasta su tesis de grado fue sobre el delito de opinión, ¿no? Pero, por ejemplo, él, la más agresiva y estratégicamente bien situada de todas sus intervenciones públicas en este periodo contra el lanilismo fue cuando él utilizó la expresión de el becerro de oro. Sí. Que la utilizó. Digo, eso no es ofensivo, eso es más que ofensivo. Digo, no quiero decir, no es una cosa personal. Cuando dice el becerro de oro, ofensivo. Sí, pero él está planteando una imagen, ¿qué es esa? Ahora, ¿qué pasa? Pero una imagen sagrada, y tenemos que saber que nosotros como dominicanos tenemos algo clarísimo, y es que somos el 80% somos personas eclesiásticas, creyentes, indistintamente de qué religión o denominación de iglesia tengamos. Incluso nosotros nos llenamos de orgullo de que nuestra bandera es una bandera que tiene la Biblia. Sí, Entonces, y que tiene abierto a Juan. Entonces, tocar esos temas, muchas veces, tocar la fibra muy delicada y el lema del ser humano, de ese hombre o de esa mujer, que realmente existen líderes, pero que tiene un líder mayor que es el que está allá arriba. Tú sabes hacer. Ay, qué bello. Pero el lema el lema de la bandera dice Dios, patria, libertad. La idea del becerro de oro, en el término de la pregunta que se hizo, es que al usar el becerro de oro, él está dejando dicho cosas, es decir, tienen todo el dinero, tienen el poder en ese dinero, y además de que tienen eso, es él que lo tiene. Cuando yo dije ahorita
que el único atractivo de Gonzalo para Danilo es que al tiempo que es su total lealtad, porque es él en cuerpo ajeno, es su alcancía. Cuando yo dije su alcancía, yo me estaba refiriendo al becerro de oro que dijo el presidente Leonel Fernández. Sí. Y eso era lo que quería decir Leonel Fernández. Porque además por eso se impuso entre sus propios compañeros sin ser un hombre de la tradición PLDista histórica, de la tradición bochista, del círculo de estudio y de esas cosas. No, ese no es Gonzalo, porque todos los que estamos en actividad política desde hace tiempo. Sí, porque el presidente Danilo Medina es un hombre que conformó parte del PLD durante los años de Juan Bosch, tengo entendido, ¿verdad que sí? Yo supongo que ustedes conocen el libro Las Dilexias de Bosch. Es un libro que se escribió a propósito de todas esas torpezas que expresó el presidente Bush, la primera vez. George Bush. Sí. Cuando las dilexias se escribió las dilexias de Bush, ahora recordaba de una vez ese texto, viendo cada vez que Gonzalo Castillo abre la boca, mete la pata, como dice el pueblo dominicano. Sí, eso es concreto. Sí, pero no sé, ustedes me pidieron que fuera directo, directo. Yo estoy feliz, o sea, de que usted se hable con esa espontaneidad, sí, porque claro, nosotros tenemos una cantidad de personas ahora mismo conectados que usted no se imagina, porque se están gozando con ustedes, están aprendiendo. Pero a pesar de eso, a quien hay que vencer no es a Leonel, es a Gonzalo, el domingo. Y yo estoy absolutamente seguro que por deducción, lo que don Juan Isidro Jiménez Rullón llamaba pruebas conjeturables, cuando usted analiza las cosas y usted le dice, pero ven acá, este tipo sale ahora y de repente es el competidor. Y es el competidor de centro, no es el Leonel. Porque el Leonel tiene 12 años de presidente y tiene una trayectoria años, y este tiene mes y medio. Y ya Gonzalo tiene el nivel, por eso utilicé el término proximidad, de proximidad con la gente que lo harta. ¿De acuerdo? Y ese es el papel de la propaganda política. Era que decía que yo enseño opinión pública y propaganda política en ciencia política en la UAS. Y el tema que nosotros hemos escogido este semestre como tema centro de discusión es el tema de las elecciones. El pasado fue el de Venezuela. Y nosotros demostramos que era imposible que los gringos cambiaran con una estrategia mediática el curso de Venezuela, y está demostrado ahora mismo. Mientras tanto, mañana podrá pasar otra cosa. Y en el caso de Gonzalo es así. Entonces, nosotros ahora tenemos que ver que eso tiene que ver es con una determinación. Si el presidente Danilo Medina fue y endosó de manera abierta esa candidatura, lo puso en riesgo todo. Óigame bien. Si aquí... ¿A qué usted le llama endosar? Endosar quiere decir no solo yo voy a votar por él, que él lo dijo. Fue directo. O sea, el apoyo. Sí, el apoyo. Firmó el cheque por detrás, sí, fui yo. Entonces autorizo, ¿no? Entonces no solo endosó la candidatura, sino que se convirtió en militante y activista de ella. El presidente de la República. Y además, un líder clave del PLD, el fundamental junto con el dueño de la dirección del PLD y de la estructura, porque si él venció a Leonel en el PLD, lo venció, ¿qué le queda a Leonel como rejuego? El hecho de que las elecciones son abiertas. O sea que el padrón es abierto, pero yo le voy a decir una cosa. La manifestación que se hizo ayer, ahí, todo el mundo sabe, yo no estaba ahí, pero uno ve las fílmicas, ¿no? Pero además la gente que fue y los que hacen estudios que fueron a ver cómo era la cosa, saben muy bien que el nivel de clientelismo que había ahí para movilizar gente que no son de la estructura del PLD, que ya la controla Danilo, indica que el que tiene más saliva come más hojaldre. Y por tanto, la capacidad del gobierno de movilizar gente es superior a la que tenga, óigame bien, a la que tenga Leonel Fernández, aun cuando lo que tiene Leonel Fernández es el producto de la acumulación irregular por la vía del uso del Estado, del dispendio de los recursos del Estado y de la corrupción en el gobierno, en sus gobiernos. Eso es así. Entonces ese fenómeno te dice que lo que está planteado para el domingo no es un pleito entre novios que se van a reconciliar, maestros, ¿no? No es así. Lo que hay planteado el domingo es un problema no solo de poder, sino de la seguridad futura inmediata y de largo plazo de los grupos que controlan esas esferas. Bueno, en términos de control del voto, nosotros más o menos hemos hablado en varias ocasiones del llamado voto afectivo y también la imposibilidad de la fiscalización. Entonces,
si el que tiene más posibilidad de llevar a la gente a votar lo pudiera inducir a que votaran, tal vez el idioma que se hablara fuera otro y también el discurso fuera otro y los resultados Claro. fueran otros. Pero ya que usted está en la urna, a pesar de que lo llevaron a votar, si ese voto no puede ser fiscalizado, yo creo que usted pudiera votar por la persona que tiene afección positiva. Sí, y con Ahora, relación a... pudieran establecerse otros mecanismos de evitar que una persona que usted entienda que pudiera votar por el contrario, entonces quitarle la posibilidad de que vote, que sería comprando la cédula. Pero hay grandes rumores, Juan de Dios, incluso a nivel de memes en las redes sociales, que donde se dice y se expone que todo aquel empleado político que no vote a favor del candidato elegido va a ser cancelado. Entonces, esa parte crea un temor ciudadano. Pero realmente esa represión lo ha aplicado el gobierno, porque podemos ver los ejemplos. Todo aquel que está en el gobierno y apoya a Leonel, usted ve que al otro día sale un decreto quitando a esa persona en la administración pública. Pero con relación a lo que plantean los maestros, yo pienso de que a pesar de que la movilización de la persona va a ser importante, pero hay que garantizar ese voto. Ahí que va a estar el problema. Garantizar de que esa persona vote por usted. Porque usted me puede llevar, pero yo voto por lo que yo considero. Claro. Entonces, Porque ahí usted estaba... es un ente social independiente, pensante, Correcto. y que tiene toda la libertad del mundo de escoger a Así quien mismo usted es. quiere Así escoger. mismo es. La movilización es importante, pero la garantía del voto es lo más importante. Le voy a decir a los dos, Ujú. para que lo vean y eso queda grabado aquí. Claro. Sueña, Pilarín. Aquí hay un problema, aparte del tema de lo que significa, desde el punto de vista de la conciencia. Ustedes han manejado opinión pública y propaganda, y manejan conciencia colectiva y los efectos de la propaganda en ella. El haber logrado la proximidad de un candidato que no sirve para nada, es verdad, a la gente, crea otro tipo de situación y de resultado. Y ese fenómeno influye cuando la gente esté ahí que va a echar el voto. Óigame, del lunes que viene hasta mayo del año que viene, el presidente no es Leonel. El que sigue siendo clientelista es Danilo. Y entonces, ¿qué va a pasar con usted después? ¿Va a esperar un año el sueño? No. Usted sabe que precisamente se han manejado en el marco de la vulgaridad, en el manejo de la propaganda, y extorsionan. Y entonces dicen, este pueblo piensa con la barriga. Sí. Y se comportan así y actúan así y van a explotar eso. Por eso el discurso de Gonzalo es clientelista y el de Danilo es yo lo apoyo y yo voy a votar por él. Y es vergonzoso Claro. ver cómo incluso en nuestros jurados y espectadores internacionales pueden ver cómo realmente un dominicano vende un voto por un picapollo. Y lo grande es que ese voto es igual que el tuyo. Ahí que está el problema, porque el mismo día donde el presidente de la República y los empresarios son igual que usted, es votando, después de ningún lugar más en el mundo. Lo que yo garantizo es que el pueblo dominicano determinará cuando tendrá la boleta o cuando va a marcar, es que lo piense bien. Así Eso es lo que yo mando. Así es, que sea un voto a conciencia, que no sea un voto pensando en, como dice el señor Fernández, con hambre, con el estómago. Vamos a ser futuristas, vamos a pensar en mañana. Ahora, esta crisis plantea una cosa, y de los que piensan como yo, probablemente hay mucho más seguridad ahora. Yo soy optimista enfermo. Yo estoy absolutamente seguro que el proceso de deterioro, de podredumbre de estas instituciones, que tenemos que hacer un examen de la coyuntura política y de la necesidad a partir de quién ha robado más o quién compra más o quién manipula más, es una barbaridad para este país. Este pueblo merece otra cosa. Totalmente. Y yo creo que ese merecimiento está planteado en la calle. Sí, Está planteado en la capacidad de impugnar toda la porquería que nos han vendido y que nos presentan dentro o fuera de becerros de oro. Así es. Y esa cuestión no solo es posible si los cuerpos intelectuales de esta sociedad, que son las clases medias, se articulan efectivamente con las clases trabajadoras, con el dominicano y la dominicana sencilla. Aquí solamente hay que levantar una consigna. Yo soy un hombre de izquierda, yo soy partidario del socialismo,
mi formación es pública, todo el mundo la conoce, mis posiciones, pero yo me conformo en este país ahora con una sola cosa, con que se respete la ley. Si aquí se respetara esa constitución que es deficiente y que la hizo Leonel atento a él y Danilo la adecuado progresivamente a lo que le da su gana, eso es verdad, eso es verdad. Pero esa constitución, si la aplicamos de verdad, aquí hubiera licitaciones para las compras. Aquí hubiera concursos de verdad, transparentes, convocatorias y transparencia en los concursos. Aquí se nombrara a la gente por capacidad. Aquí no se reprimiera a la gente por cómo piensa o lo que critica. Aquí no hubiese contrabando, aquí no hubiera tráfico de armas, aquí no hubiese negocios ilegales, aquí no hubiera importaciones. Como tú vas a la Avenida Independencia, cruzas la Avenida Independencia, te vas para los kilómetros y tú sabes lo que hay aquí en términos de importación, lo sabe todo el mundo. Y aquí no aparece un jodido fiscal. Y escúchame la expresión. Aquí no aparece un juez responsable. Aquí no aparece alguien que definitivamente se ponga falda o pantalones para agarrar y decirme a poner a la gente en su puesto. Entonces, yo me conformo con que este país nada más se aplique la ley. Bueno, tenemos más preguntas para nuestro panelista del día de hoy. Me imagino que tenemos a María Ramírez que dice... Esa pregunta se hizo. Esa pregunta ya se hizo, sí, es correcto. Tenemos a María González. Bueno, vamos a ver. Aquí en Puerto Rico. En Puerto Rico, ella está hablando desde Puerto Rico, los dirigentes de Gonzalo le pagaron a una cantidad de personas para que vayan a votar por Gonzalo. ¿Qué ustedes pueden decir sobre eso? Ellos lo hacen todos los partidos del sistema, pero ellos tienen más capacidad porque tienen más poder. Y recordar también que las primarias se van a celebrar solamente aquí en la República Dominicana, no igual que las elecciones generales que se celebran también fuera del país. No hay voto electrónico, no hay. Sí. Dice Andrés Vázquez, ¿es verdad que si Gonzalo pierde, Danilo Medina va a apoyar por detrás la campaña de Hipólito Mejía? No, porque las elecciones son juntos. Va a depender si Hipólito Mejía es el candidato del PRM. Lo grande, las encuestas lo dan muy distante. Lo grande es que la primaria, un avance que hemos tenido es que son simultáneas. De modo que pienso de que en la República Dominicana vamos a ver algo sin precedentes, porque por primera vez van a participar 2 expresidentes en una primaria. Y eso resulta muy interesante ver lo que va a pasar. Y por otro lado, Hipólito Mejía en el PRM y Leonel Fernández en el PLD. Esa pregunta no podría ser tan insegura porque nadie sabe hasta ahora que si Hipólito Mejía va a ganar. Entonces no se puede acondicionar la pregunta. Bueno, yo voy a hacer una pregunta porque el tiempo en televisión y este panel ha estado buenísimo, con mucha interacción de las redes sociales y con el conocimiento de ustedes también. Que ustedes cada uno me puedan dar un aporte desde su perspectiva y desde la manera en que han manejado su experiencia política. ¿Quién ustedes piensan que saldrá victorioso el próximo domingo en los comicios de las elecciones primarias? Bueno, ¿quién saldrá victorioso o quiénes? Bueno, vamos Porque a denominar... ¿Ves cómo la propaganda no se abraza? Tú preguntaste como si hubiera una sola primaria. Sí, tú dijiste quién, y ocurre que hay 2 primarias. ¿O quiénes? Es que la propaganda llega hasta aquí. Vamos. Sí, hasta ahora con relación a la primaria en el... La información se nos va quedando en el disco duro, ¿eh? Sí, claro. Por eso que Gonzalo... La primaria en el PLD se está observando prácticamente un empate técnico. Entonces, determinar quién pudiera ganar, habrá que esperar el voto, los resultados de las votaciones, porque prácticamente tanto Leonel Fernández como Gonzalo Castillo están empatados. Y lo dicen varias encuestas que no se han publicado y encuestas que se manejan. Dicen que cualquiera de los dos pudiera ganar las elecciones. En el caso, la primaria. En el caso de Hipólito Mejía y Abinader, Hipólito Mejía apuesta a que él hizo una inscripción y como la primaria es cerrada, entonces él entiende que él inscribió a la mayoría de las personas que van a votar y dice que lo va a llevar a votar. Sin embargo, en términos de percepción, se entiende que pudiera ganar Abinader. Bueno, tenemos la opinión de Gideon. Sí, lo primero es para tener dentro de esa incertidumbre, para dar una respuesta real,
resulta tan difícil por la complejidad de la República Dominicana en el sistema político. Y los mismos políticos han creado ese modelo democrático que tenemos hoy en día. Y yo lo que vislumbro para el día 6 es que si hay una alta participación, yo vislumbro que Leonel Fernández gana en la primaria. Ahora, si hay una baja participación, el gobierno se va a imponer por la capacidad y por todo el recurso que tiene y la persona que trabaja en el gobierno. Yo digo, en el día de hoy, el gobierno tiene 500,000 de votos seguros, por todas las instituciones y todo lo que tiene. Mucha gente dice que la gente del gobierno no van a votar por el gobierno, y yo digo que sí, porque si el que trabaja en el gobierno está nombrado, no hay forma que no vote por el gobierno. En el PRM, lo que plantea el maestro, yo digo lo mismo, porque en el PRM ya se está analizando que la mayoría de las personas que van a votar en ese partido estarían votando por Luis Abinader. Pero nosotros esperemos de que los agraciados el domingo sean lo que decide el pueblo dominicano. Así es. Pero sí, con una conciencia, sobre todo. Si hay, pero opino muy concretamente que si hay empate técnico, como lo refirió el presidente Danilo Medina, que lo había hace un mes, dijo él en su discurso de ayer, o en su intervención de ayer. Y como dice el profesor ahora, si hay un virtual empate técnico, y yo lo digo porque su análisis, como es diferente del mío, yo lo voy a tomar como punto de partida, sí, aceptándoselo. Si hay un empate técnico, es mucho más claro que se impone el gobierno, por unas razones. No solo porque el poder me derrota, sino porque es la tradición política y las capacidades. No es un problema de sencillamente deseo. No hay ninguna posibilidad a que se juegue a la estabilidad política desde el PLD con un gobierno que no tenga el apoyo de su partido y que no esté ahí absolutamente, que esté fuera de juego electoralmente. Por eso la reelección se va a imponer en la interna del PLD. Y cuando digo la reelección, me refiero al danilismo sin Danilo, o sea, Gonzalo. Esa es la principal tendencia. No quiere decir que un elemento, una eventualidad no te influya, pero la tendencia de los acontecimientos es esa. Y el análisis político dice que o es así o la situación del país va a ser mucho más complicada del lunes para allá. Y en el caso del PRM, yo creo que es evidente que el triunfo va a ser de Abinader, no solo por percepción, sino porque, usted lo dijo, dice Hipólito que él inscribió. Eso es propaganda política. Cuando Hipólito se despidió en la última entrevista que le hicieron en la Z, dijo, yo de la primaria voy para mi casa. Dijo él, se despidió así, yo digo, se le zafó. Y además no quiere decir que él está diciendo yo voy a perder, pero el subconsciente habla. Sí, así es. Bueno, señores, el tiempo en televisión se nos hace corto. Les prometo, después de los comicios del domingo, realmente poderle traer este panel tan enriquecedor y que nos ha llevado tanta luz a cada uno de nosotros. Y sobre todo yo quisiera que muchos jóvenes hayan estado pendientes en sus televisores y en sus computadoras, escuchando la sabiduría de estos expertos realmente. Y yo, desde mi función, que no soy politóloga, pero soy una ciudadana que busca el desempeño, el crecimiento de la juventud dominicana y sobre todo de un pueblo que tenga cada día un crecimiento y una conciencia donde no tengamos que echarle la culpa a un gobierno, a una persona per se. Nosotros somos el gobierno, nosotros somos quien ponemos y quien quitamos los gobernantes, porque nosotros somos los que votamos por ellos, nosotros somos quienes los hacemos presidente. Entonces yo te invito a ti, joven dominicano, a ti, mujer dominicana, y a ti, hombre, que quieres y esperas un mejor país, que votes con conciencia, que tienes la oportunidad y la libertad en un país democrático, a hacer un voto desde tu conciencia, sin hambre, y sobre todo, que pienses en lo que tú puedes lograr mañana en tu país, que no tengas que emigrar de tu país.
a buscar nuevos horizontes y mejores trabajos cuando tú desde aquí puedes estar haciendo y desarrollando tu nación. Yo te hago un llamado a ti, a que realmente pienses en el día de hoy y en el día de mañana antes de tú ir el domingo a hacer ese voto. Sabes que lo hago porque realmente mi condición y mi misión es propulsarte y ayudar a que puedas tener un mañana y un futuro mejor, en donde no te sientas ni frustrado ni sin deseos ya de seguir y de continuar porque crees que todo es un desastre. Hay cosas que aún todavía se pueden hacer y se pueden enmendar en nuestro país. Si cada uno de nosotros aportamos desde un granito de arena, vamos a hacer la diferencia. Así que recibe de mí y de este enriquecedor panel que me acompaña en el día de hoy y me honra un fuerte abrazo y nos vemos el próximo viernes y esperando tener unas excelentes noticias, ¿verdad?, de nuestro país. Así que un beso a todos y hasta el próximo viernes. Chao.